En este video expondremos la construcción de un manómetro casero y el cálculo de la presión con diferentes objetos. Para ello vamos a necesitar un flexómetro, una tabla de madera, manguera de nivel, colorante, nylon, una jeringa, un globo, aceite de cocina, agua, accesorios tales como tubería de PVC de presión, un codo, una reducción, un adaptador de manguera, al igual que herramienta manual. Lo primero que haremos será definir el recorrido que tendrá la manguera sobre la tabla de madera, el cual lo delimitaremos con un marcador y procederemos luego a hacer las perforaciones. Con la ayuda de un taladro o de un mototool se procede a realizar perforaciones al lado y lado del recorrido por el cual irá la manguera. Esto lo repetimos en diferentes puntos de la tabla, garantizando que durante todo el recorrido la manguera se encuentre bien ubicada sin que se presenten quiebres o formas irregulares. Una vez realizadas todas las perforaciones, procedemos a ubicar la manguera sobre la tabla. Con ayuda de trozos de nylon sujetamos la manguera en los diferentes puntos sobre la tabla. Una vez ubicada la manguera sobre la tabla, procedemos a armar la conexión de PVC, donde incluimos una llave de paso para controlar la liberación de la presión ejercida por el globo. Realizando correctamente este proceso tendremos un resultado similar a este. Lo siguiente será preparar en un recipiente con agua un poco de refresco, el cual servirá como colorante. En el costado derecho de nuestro sistema ubicamos un segmento de hoja milimetrada con el fin de conocer las distancias recorridas por la altura del nivel del agua, y con ayuda de una jeringa nos guiamos para ir haciendo coincidir el nivel del agua con el nivel cero de nuestra hoja milimetrada. De este modo entonces llegamos a un resultado como el que se observa en la imagen, donde ya podemos iniciar a realizar las pruebas. En un primer momento realizaremos ensayos con un globo. El objetivo es conocer la presión en un globo según su diámetro. Para ello realizamos varios muestreos donde inflamos el globo con un diámetro determinado y luego evaluamos su presión en el sistema que construimos de manómetro casero. Para esto lo que debemos hacer es, tal cual observamos, inflar un globo con ayuda de un inflador y posteriormente, verificando que la llave de paso se encuentre cerrada, ubicamos el globo en la boquilla de nuestro sistema. Una vez ubicado el globo en nuestro sistema y verificando que no hayan fugas, procedemos a abrir cuidadosamente la llave de paso, permitiendo así el paso de la presión del globo hacia nuestro manómetro. Como podemos ver aquí, el nivel del agua se elevó a una distancia determinada. Cabe aclarar que, según la construcción de nuestro sistema, el valor del delta de H será 2 veces la altura alcanzada en nuestra hoja milimetrada, considerando que el sistema se encontraba en equilibrio previo a ser sometido a la presión interna del globo. De inmediato y con ayuda de un cordón procedemos a medir el perímetro del globo, con el cual posteriormente obtendremos el diámetro del mismo para la presión encontrada en este dato. Este es un valor aproximado, por lo cual procuramos ubicar el cordón en la parte más céntrica del globo y luego procedemos a medirlo con la ayuda de un flexómetro. Este mismo procedimiento lo repetimos con diferentes niveles de inflación del globo, es decir, más o menos inflado, con el fin de obtener diferentes presiones según el diámetro del mismo. Luego de repetir este procedimiento un total de 8 veces, obtenemos los datos mostrados en la imagen relacionados con el diámetro y la diferencia de altura entre los niveles de agua. A su vez, estos permiten establecer una ecuación con un R cuadrado de 0.966. Con estos mismos datos procedemos entonces a calcular la presión en cada uno de ellos.
Procedemos entonces a calcular la presión para cada uno de los datos obtenidos durante el laboratorio. Para ello necesitamos definir el valor de la gravedad, que como bien conocemos es de 9,807 metros sobre segundo al cuadrado, y definiremos también la densidad del fluido empleado, en este caso agua. Por tanto, diremos que la densidad del agua podemos aproximarlo a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Ahora debemos calcular la presión para cada uno de los valores obtenidos en relación al delta de H, que vendría siendo la variable en este caso. Por lo tanto, debemos definir un delta de H para cada uno. En el primer caso, por ejemplo, tenemos que el delta de H sub 1 es igual a 25,8 centímetros y que por tanto la presión en el caso 1 sub 1 va a ser igual a la densidad del fluido por gravedad por el delta de H sub 1, lo cual nos da un valor de 2530 pascales. De forma análoga, vemos para las siguientes medidas. Por ejemplo, para el caso de la altura 2, vimos que la variación en la altura, la diferencia de alturas fue de 20 centímetros en total. Por tanto, la presión 2 relacionada con la altura 2 es un total de 1961 pascales. Una vez se hace el cálculo de todas las presiones con respecto a su delta de H, obtenemos entonces los valores para las mismas. Recordemos que el delta de H es la diferencia entre los niveles en ambos lados de la manguera del fluido. Para el cálculo del error o la incertidumbre en la medida, tenemos que el instrumento utilizado, que fue una regla, tiene un error de más o menos 1 milímetro. Entonces, haciendo uso de esta expresión para calcular el error, tenemos que una constante que vendría siendo K, en este caso las constantes serían la gravedad y la densidad del agua, la multiplicaríamos por la altura más o menos su error, que vendría siendo de 1 milímetro. En ese sentido tenemos que C, el componente C, es igual a la presión encontrada. Por ejemplo, para el primer caso sería de 2530,16 y el delta de C es el producto entre las constantes y el error, es decir, que vendría siendo G, gravedad, por densidad multiplicado por el error, que es de 1 milímetro. De esta manera obtenemos que el error en nuestro cálculo es de más o menos 9,807 pascales. Ahora, verificando que nuestro manómetro esté calibrado en 0, ubicamos la jeringa y empezamos a presionar de a 1 centímetro cúbico y tomamos el dato correspondiente a la variación de la altura en nuestra hoja milimetrada. Para el caso de la jeringa utilizaremos el mismo principio empleado con los globos, con la diferencia que ahora la altura variará en relación a los centímetros cúbicos presionados por la jeringa en lugar de la presión del globo según su diámetro. Definimos nuevamente las variables que necesitamos, en este caso la gravedad, la densidad del agua, en este caso que es el fluido, e iremos definiendo cada uno de los delta de H y calculando posteriormente la presión para cada uno de los datos. Es importante mencionar que durante la ejecución de nuestra práctica tomamos la medida de uno de los lados del tubo de la manguera. Por lo tanto, el delta de H es el doble de esta altura lograda.
que son los datos mostrados en la tabla a la izquierda. Repetimos el mismo procedimiento para los demás datos de altura. Importante aclarar que, pese a que tenemos una primera medida en 3 centímetros cúbicos de la jeringa, vemos que para ese entonces no ha sido aplicada ninguna presión en el sistema, por lo tanto la altura no ha variado y la presión resultante sería 0, por eso no tenemos en cuenta ese dato para el análisis. Finalmente procedemos a conocer la densidad de un aceite. Lo primero es verificar que nuestro manómetro se encuentre calibrado en el nivel 0 de nuestra hoja milimetrada. Posteriormente procedemos a depositar en el costado contrario a nuestra hoja milimetrada una determinada cantidad de aceite. En este punto nos encontramos con un error en nuestro diseño. Consiste en que no tenemos una hoja milimetrada que nos permita medir la altura del lado del aceite, por lo cual nos valemos de una regla T para encontrar el delta de H entre los fluidos. Este método igual garantiza que el dato final de la densidad del aceite corresponderá al verdadero o el que hubiésemos obtenido aún teniendo la hoja milimetrada. La densidad del aceite empleamos el principio que nos indica que la presión ejercida en el punto A por efecto del aceite debe ser igual a la presión ejercida en el punto B causado por el cuerpo de agua ubicado en la parte contraria de la tubería. De este modo podemos entonces expandir la expresión entendiendo que en el lado A del sistema tenemos que hace efecto la presión atmosférica en primer lugar y que a esta se suma la presión ejercida por el cuerpo de aceite, que viene dada por la densidad del aceite, que multiplica a la gravedad y a la altura del nivel del aceite. En el lado opuesto encontramos que también, y que a esta se suma la densidad del cuerpo de agua más la gravedad, por la gravedad, que a su vez multiplica a la altura del nivel del agua. En esta expresión podemos ver que tanto la presión atmosférica como la gravedad ejercen fuerza en ambos lados del sistema, por tanto podemos cancelarlas. De este modo nos queda entonces en un lado la densidad del aceite por la altura del aceite es igual a la densidad del agua por la altura del agua. En esto solo nos resta entonces despejar la densidad del aceite. Tenemos entonces que la densidad del aceite va a ser igual a la densidad del agua por la altura del agua sobre la altura del aceite. Los datos obtenidos de la práctica en el laboratorio nos indica que la altura conseguida por el agua fue igual a 7 centímetros, mientras que la altura del aceite tuvo un valor de 7.7 centímetros. De igual manera, sabemos que la densidad del agua es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Teniendo todos estos valores, podemos encontrar la densidad del aceite. Tenemos entonces que densidad del aceite va a ser igual a, como ya lo vimos anteriormente, la densidad del agua por la altura del agua sobre la altura del aceite, lo cual nos da un valor de 909.91 kilogramos sobre metros cúbicos. El error: en la medida de la jeringa empleamos el mismo método que en el globo, pero para el caso
del error en la densidad del aceite es un proceso distinto, ya que tenemos una fracción. Para ello hacemos uso entonces de esta expresión que nos indica cómo calcular dicho error. Vemos entonces que tenemos un componente en el numerador y otro en el denominador, pero el componente que tenemos en el numerador debemos hallarlo de la forma análoga como hicimos con el globo. Tenemos entonces que el valor de A en este caso viene dado por la densidad del agua, la altura del agua, y el delta de A viene siendo entonces la constante en esa operación, que vendría siendo la densidad del agua multiplicado por el error, que en nuestro instrumento de medida era de 1 milímetro. De este modo tenemos entonces el componente del numerador, que vendría siendo el valor de A más o menos el error en A. Continuamos entonces hallando los demás elementos. Nos dice que para hallar el valor de C simplemente realizamos lo que es la división entre A y B, que equivale al proceso que ya realizamos, es decir, encontrar la densidad del aceite como tal. Aquí lo encontramos nuevamente con fines demostrativos. Procedemos luego a encontrar el error en C. El error en C nos dice que viene siendo el valor de C, es decir este, que multiplica A. El error de A, que fue el error que encontramos anteriormente, dividido sobre A, que es el resultado total del ejercicio, más el error de B, que es directamente el error del instrumento de medida, es decir, 1 milímetro, sobre el valor de B, o sea, la medida de B, que viene siendo igual a la altura del aceite. De este modo obtenemos que el error es de más o menos 24.793 kilogramos sobre metros cúbicos. Es así como con este sencillo instrumento pudimos determinar la presión al interior de un globo, la causada por una jeringa, y también determinar la presión del aceite.